porque su misericordia es grande. Hoy tienes una nueva oportunidad para aprender más y deleitarte con la hermosa palabra del Señor. Esto es Platicando con Judá. Iniciamos. Bendiciones, mi amado hermano. Espero te encuentres bendecido, prosperado en victoria y, como digo yo, oliendo a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos de nuevo, una vez más, con este programa Platicando con Judá, y tenemos como invitado a nuestro pastor, Pastor Ever. Preséntese, por Amén. favor. Dios les bendiga a todos los que nos van a ver a través de este video. Es una bendición estar aquí. Les saluda el pastor Ever Alvarenga de la Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz en San Pedro Sula, Honduras, en Amén. la casa, señores. Pastor, gracias por estar aquí. Amén. Bienvenido, Mucho es un gusto. placer tenerlo una vez más. Ya usted ya es de casa, ya Amén. usted ya es de nosotros. Hoy estamos, mi amado hermano, con un tema muy importante que yo pienso que va a ser de mucha edificación para su vida, para la mía, para toda la persona que se tome el tiempo de verlo. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo identificar mi llamado. Creo, pastor, Amén. que esta pregunta a mí me la han hecho muchas veces. Muchas personas me han hecho esta pregunta y me han dicho, hermano, ¿cómo yo sé para qué fui llamado? O cómo saber qué es lo que yo tengo que hacer, o cómo saber cuál es el papel que yo voy a desempeñar en la iglesia o en la obra del Señor. Y creo que es una pregunta que a todos los cristianos nos pasa, porque muchas veces cada quien sabe, ¿verdad? Nosotros sabemos sobre los dones, sobre los ministerios, pero muchas veces no sabemos para qué nos llamó el Señor, o en qué lugar, o qué parte del cuerpo somos. Entonces, para eso estamos aquí, para aprender cómo identificar nuestro llamado. Amén. Creo que debería de hacerse esa pregunta a todo cristiano que anhela avanzar en la obra del Señor. ¿Para qué fue llamado? Creo que se nos inculca cuando nos matriculan en la escuela una idea de qué deberíamos de ser nosotros, o nos preguntan desde que somos niños qué queremos ser cuando seamos grandes, ¿verdad? Y nosotros elegimos una profesión de acuerdo al gusto de nosotros mismos. Algunos doctores, otros policías, militares, licenciados, tantas cosas, tantas profesiones que hay que uno puede elegir o puede querer ser. Pero muchas veces cuando llega a la adolescencia, a la adultez, quizás la idea que tenía de lo que quería hacer es otra, ¿verdad? Entonces ahí viene reflejándose lo que realmente esa persona puede ser en la vida. Y en la vida cristiana es similar. A veces nosotros cuando comenzamos en el Evangelio tenemos anhelos de lo que queremos ser, ¿verdad? Pero a veces pareciera que se va nublando lo que nosotros queremos ser de Amén. repente cuando el tiempo va pasando, ¿verdad? Pero seguro estoy que cuando hay un llamamiento de parte del Señor para una persona que el Señor trae a su camino, ¿verdad? Ese llamamiento el Señor lo hará sentir de diferentes maneras. El Señor acomodará las cosas de acuerdo a su gracia. Asimismo utilizará a las personas correctas para que puedan percibir, ¿verdad?, el llamado que puede tener X o Y hermano en la obra del Señor. Creo que esa es una de las bases importantes, no desesperarse y aprender a escuchar al Señor, porque todo llamado viene de parte de Tenemos Él. que estar con nuestro oído pendiente a lo que el Amén. Señor dice. Para ponerle un fundamento bíblico, pastor, en el libro de Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Lo que indica que cuando Dios llama a alguien, no se arrepiente de aquel llamado. Lo que indica, pastor, que no es emoción, no es un impulso, sino que cuando un llamado está, es que en realidad está. Por esa razón es tan importante que nosotros podamos esperar y asegurarnos de que sea Dios directamente el que a nosotros, ¿verdad?, nos haga ese llamado. ¿Por qué razón? Nosotros podemos tener el deseo, nosotros podemos tener el entusiasmo, que eso es muy bueno y creo que es parte de las cosas que a veces el Señor mira en nosotros, ¿verdad?, para ponernos a hacer algo. Es parte, no vamos a obviar esa parte, ¿verdad?, que el Señor mira eso, pero por encima de cualquier cualidad nata que nosotros podamos traer como persona, ¿verdad?, el Señor siempre mira más allá de nuestras cualidades, mira lo profundo de nuestro corazón, de repente qué tan fuertes podamos llegar a ser nosotros o qué tanto nos podamos llegar a dejar trabajar por Él para ejercer un llamamiento, para ejercer la voluntad del Señor a través de ese llamado. Entonces, claro que es muy importante el escuchar siempre al Señor, porque
Al llamarnos Él, nos llama una sola vez y no retrocede con ese llamado, ¿verdad? Sino que de ahí para adelante pueden pasar diferentes cosas en la vida de la persona a la que Dios ha llamado, a los cuales los hombres pueden decir hasta ahí terminó o hasta ahí llegó, porque hizo esto, porque hizo lo otro, pero bíblicamente hablando, como el llamado viene de parte del Señor, mientras esa persona esté viva, eso ahí va a estar. Yo pienso, pastor, porque cuando nosotros muchas veces, yo he escuchado muchas veces que muchas personas dicen, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero hacer aquí, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, pero muchas veces nosotros queremos ser algo, tal vez, pero no es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver muchos hombres y mujeres de Dios que fueron llamados, y uno es Moisés. Cuando Dios lo llamó a él, Dios le dijo prácticamente el trabajo que él tenía, él le asignó la tarea que él tenía. Así es. Sí, es que esa es una de las partes, ¿verdad?, que nosotros vemos, que muchas veces la voluntad del Señor, el llamamiento del Señor, no contrasta con lo que nosotros queremos ser. Entonces se dan ese tipo de casos, ¿verdad?, en la vida cotidiana como cristianos, pero casi siempre, hermano Joel, el llamado, ¿verdad?, se relaciona con lo que nosotros hacemos. Independientemente de que nosotros quizás no tengamos la aspiración al 100%, dentro de nosotros hay algo que nos dice qué es lo que vamos a hacer en el evangelio. Aunque nosotros estemos ahí, ¿verdad?, renuentes muchas veces porque vemos que eso es algo difícil, o vemos, ¿verdad?, las cosas que enfrenta una persona que ya está ejerciendo el llamado. Entonces eso muchas veces hace que nosotros tengamos como el freno puesto, aunque dentro de nosotros, allá en lo profundo de nuestro espíritu, ya nosotros sintamos. Y ya nosotros muchas veces empecemos a ver, ¿verdad?, que empezamos a tener cualidades que concuerdan con aquello que tiene que ver con nuestro llamado, aunque nadie todavía haya puesto las manos sobre nosotros, aunque nadie todavía nos haya dicho, así te dice el Señor, para esto te llama el Señor, o que el Señor mismo directamente a través de revelación nos haya dicho, ¿verdad?, cuál es nuestro llamado. Dentro de nosotros hay algo que está gimiendo sin hacer ruido, hay algo que dentro de nosotros está despierto ahí y en su momento va a tener que salir. Usted, pastor, usted como pastor, usted piensa que, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer algo, pero no tenemos las cualidades para hacerlo. Un ejemplo, por ejemplo, yo digo, yo lo que quiero es cantar en la obra del Señor, pero cuando sinceramente la voz no ayuda para eso, ¿cómo podemos hacer con una persona? La verdad es que el Señor tiene diferentes formas, ¿verdad?, de hacer las cosas con nosotros. Una es muchas veces basado en las cualidades que ya traemos, y la segunda es basado en la capacidad que Él nos pueda dar, ¿verdad? Muchas veces no concuerdan nuestras dotes naturales con lo que hacemos, pero el Señor es tan bueno muchas veces, ¿verdad? Y los propósitos de Él son tan diferentes a veces a los nuestros, tan contrarios a los nuestros, ¿verdad?, que muchas veces hay gente que usted los escucha y no cree qué es lo que hacen. Entonces puede darse la ocasión, pero tal como lo dije al principio, todo llamado, ¿verdad?, se asemeja, o todo llamado se pone de acuerdo con lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces no podemos forzar nosotros querer ser algo de lo que de repente sentimos que no es la medida de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, lo que usted está diciendo sobre esta cuestión de la alabanza. Hay veces que la alabanza, ¿verdad?, nosotros creemos que una persona que tiene el talento, que una persona que tiene las buenas cualidades como para poder ejercer ese ministerio, sería la persona capaz o adecuada para el llamado, pero muchas veces el llamado no tiene que ver con cualidades. Y eso tenemos nosotros que verlo con ojos espirituales, ¿verdad? Que hay gente que tiene el talento, hay gente que tiene la voz, pero no tiene el llamado. Entonces la base de todo es el llamado, porque el llamado trae la bendición de Dios y el llamado trae los ojos de Dios sobre nosotros, que hacen que Él nos capacite o que Él ponga las personas adecuadas para que nos den consejería, para que nos ayuden, para que en algo pues esa persona pueda contribuir para aquello para lo cual el Señor nos llamó. Sí, pastor, porque por ejemplo también nosotros miramos gente de que
como dice usted, tiene las cualidades para hacer las cosas, porque hoy en día hay mucha gente que está apta hablando de cualidades, que pueden tocar, pueden hacer esto, pero también no quieren la otra parte importante, como someterse a vivir en santidad, podemos decirlo así, o obedecer al Señor. Por esa razón es que el llamado incluye un montón de cosas, ¿verdad? Y hay gente que da la medida, talentosamente hablando, para ejercer un ministerio. Pero ¿por qué no lo llama el Señor? Porque pueden tener las cualidades, pueden tener la voz, pueden tener incluso el dinero para ejercer algún trabajo en la obra del Señor. Pueden tener todo de por medio, pero no tienen el corazón. Y esa es la base de todo llamado, el corazón, porque es lo primero que el Señor mira, independientemente a veces de nuestras acciones o de lo que somos en el momento. Cuando el Señor llamó a Moisés, ¿verdad? Moisés iba de ser un asesino. La escuela de él en Egipto, pues, fue buena teóricamente hablando, pero espiritualmente fue muy mal. Exactamente. Fue muy mal, la verdad. Él asesinó a una persona y eso nadie lo podía cambiar y nadie lo podía olvidar tampoco. Lo vemos nosotros después como el hombre más manso en el Antiguo Testamento, pero fue un hombre que se irritó prácticamente con aquel egipcio y lo mató. Entonces el Señor lo lleva a la escuela de Dios, en estos términos hablando, 40 años a Madián. Después de estar acostumbrado a todas las cosas buenas, a cuidar ovejas que no eran de él. 40 años de preparación, 40 años de exilio, 40 años sin contacto con la realidad que él tenía. Y cuando vio la zarza ardiendo, pues parecía que el corazón de él ya estaba diferente y preparado, porque sin que lo llamasen, él sintió que debería de ir a ver qué era lo que estaba pasando con ya algo ya traía dentro. Yo a veces, pastor, pienso que a veces lo que nosotros no entendemos es que cada llamado tiene su proceso de preparación. O sea, cada hombre que fue escogido, cada hombre que fue llamado, por ejemplo, como lo estaba diciendo usted, Moisés tuvo que salir de Egipto, lo llevaron 40 años, hubo un proceso de preparación. Y a veces nosotros queremos el llamado, queremos ser algo, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para el llamado. Es que exactamente, hermano Joel, las cosas son así como usted las dice. ¿Por qué razón? Sin preparación hay fracaso. Nosotros podemos tener el llamado de Dios, pero si no nos preparamos, hermano, no vamos a ejercer de la manera correcta nuestro llamado. No vamos a ejercer de manera correcta aquello que Dios nos está poniendo en nuestras manos. Por esa razón al Señor le interesa prepararnos primero antes de enviarnos, antes de comisionarnos. Jesucristo, antes de comisionar a sus discípulos, los preparó muy bien. Los llevó a noches de oración, los preparó en las cátedras, los preparó en todo lo que tenía que ver con lo que de él se decía, ¿verdad? Los preparó para enfrentarse al rechazo. Los preparó para enfrentarse a los golpes, los preparó para enfrentarse a las pedradas. Los preparó para decirles si en algún lugar, en alguna casa ustedes no los reciben, solo salgan, sacúdanse el polvo de sus sandalias y no vuelvan a ese lugar. Los preparó para todo lo que iba a venir delante, ¿verdad? Asimismo los preparó para decirles que cosas mayores que las que él hacía, ellos iban a hacer. Amén. Pero antes de hacerla tenían que pasar por un proceso y tenían que pagar un precio. Entonces el llamado incluye el precio. Cuando queremos brincar a la gloria, cuando queremos brincar a la bendición que tiene el llamado sin pasar el proceso, entorpecemos el trabajo del Señor y el llamado se vuelve más duro. Porque de una manera u otra el Señor tiene que cumplir su palabra de que el llamado y los dones son irrevocables y jamás estaremos bien si no cumplimos con la comisión del Señor. Pero se hace mucho más duro cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera y no a la manera del Señor. Exactamente. Yo siempre, pastor, he dicho también algo, por ejemplo, cuando nosotros, Dios llama, a veces, muchas veces nosotros no queremos aceptar el reto del Señor. O muchas veces no estamos preparados porque cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo, no puedo. Empezó a poner excusas. Él no se esperaba la magnitud del llamado. Podemos poner otro ejemplo. Cuando Dios llamó a David, David ni por cerca se imaginó que iba a ser rey. O sea, ni en su mente yo creo que no pasaba por su mente. Exactamente, es que es lo que precisamente hablamos.
el llamado muchas veces no tiene que ver con momentos, tiene que ver con tiempo. Y los tiempos del Señor no son los de nosotros. Nosotros nos dirigimos por el crono, ¿verdad? Que es el tiempo medido por un reloj, pero el Señor se mueve en el tiempo Kairos, que es un tiempo tan especial que para Él la palabra del Señor dice que un día son como 1000 años como un día. Entonces Él mira lo que para nosotros puede tardar 10 años, Él puede ver que puede ser para el siguiente día. Entonces el Señor no se mueve en esos tiempos. Entonces el Señor puede hacer que hoy le diga a usted, hermano Joel, a través de alguien, el Señor te dice así, así, asá, que comiences a trabajar en tal cosa, pero no significa que en ese momento usted tiene que agarrar a la carrera a hacer lo que le están diciendo, ¿verdad? Ahí comienza el proceso. El proceso de preparación. Ahí comienza, entonces ahí usted va a empezar a ver los ataques, usted va a empezar a ver los detractores que lo quieren a usted, que le van a decir, no, te equivocaste, ese no es Dios. Y va a empezar todo ese sinnúmero de cosas para empezar a probar el llamado antes del Señor entregarle a usted, ¿verdad? Todo lo demás que incluye el llamado, porque el llamado es la voz del Señor. El llamado, ¿verdad? Es como la puerta de entrada a la carrera que Dios quiere que nosotros llevemos dentro de su evangelio, pero sumado a esa carrera vienen un montón de cosas agregadas para fortalecer ese llamado, para fortalecer ese ministerio, ¿verdad? Entonces, en el proceso, esas cosas se pueden ir sumando a manera tal que cuando usted empiece a ejercer ese llamado que el Señor le está haciendo, usted está preparado o por lo menos en algunas partes ya preparado, ¿verdad? Y lo demás, hasta que se comience el trabajo, pues se va encontrando el ritmo. Ya uno ya está encaminado y el Señor ya lo ha empezado a moldear, a preparar. Por esa razón es importante eso, ¿verdad? Entender el tiempo, porque en medio de este tiempo que nosotros estamos se levantan muchos locos. Sí, que dicen, no sé, que el Señor me dijo que yo soy pastor y yo me voy de aquí a ver qué hago. Eso no es así, no es así. Muchas veces el llamado viene agregado de un sinnúmero de cosas, rechazo de muchas personas. Y esas son las cosas que hacen que uno se mueva a veces de un lugar. Pero no es por voluntad propia de uno, porque uno va a salir a lo loco. Es hasta el momento que el Señor le diga, salí de aquí, o te vas a mover de aquí, o te voy a mover de aquí. Pero todo tiene su tiempo. Exacto. Usted tiene que pagar el precio bajo la tutela de aquel que lo está dirigiendo, sea bueno o no sea tan bueno, se pague el precio en todos esos aspectos. Entonces el llamado tiene su tiempo. Pero hay una frase, pastor, que yo le he escuchado mucho y yo sé que la mayoría de las personas que van a ver este video se van a sentir identificadas con esta frase. Cuando nosotros popularmente decimos, no es el tiempo. Uh-huh. Y nos metemos a eso y nos enjaulamos en ese pensamiento y tal vez el Señor nos está llamando, pero nosotros decimos, no es el tiempo. Esa frase se dice casi siempre queriendo evadir la responsabilidad que tenemos. Una cosa es que no estemos en el tiempo correcto para despegar completamente y la otra es que nosotros no querramos iniciar el proceso de nuestra preparación para el llamado. Porque puede ser que el Señor nos esté llamando a un ministerio pastoral, a un ministerio evangelístico, a un ministerio profético, a cualquiera de los 5 ministerios que aparecen reflejados en Efesios capítulo 4, verso 11, que tenemos que complementar los dones y tenemos que complementar los ministerios, ¿verdad? Que se incluyen en el llamado. Cuando de llamado cristiano se trata, tenemos que incluir estos 5 ministerios y los dones. Entonces, si el Señor nos llama a uno de estos ministerios, ¿verdad? Independientemente de que nos llamó y no vayamos a comenzar ese llamado mañana, nosotros iniciamos en la escuela desde ese momento. Uh-huh. Desde que el Señor nos habló, desde que el Señor nos dio una palabra, comienza una etapa de conflicto espiritual en nuestra mente y en nuestro ser, porque a veces está ese pensamiento negativo, pero yo no siento que califique, pero yo no siento que yo sea la persona adecuada, pero ¿cómo voy a hacer eso? Porque muchas veces está de por medio nuestro trabajo. Muchas veces está de por medio lo que nosotros queremos ser primero en el mundo actual. En tercer lugar está de por medio las comodidades, ¿verdad? No es lo mismo estar cómodo solamente como miembro que ya despertar a hacer una tarea más grande. Entonces, y en cuarto lugar está lo que nosotros vemos a diario, ¿verdad? El comportamiento de la gente
hacia aquella persona que tiene el llamado, que muchas veces no es un buen comportamiento. Entonces uno dice, el llamado es fuerte, el llamado es duro. Entonces ejercerlo se vuelve complicado, pero creo que es ahí donde nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que siempre que el Señor llama, Él mismo es el que califica. Él mismo es el que acompaña de su bendición a aquel al que ha llamado, para que si se sujeta a su voluntad, pueda ejercer. ¿Usted es pastor hace cuántos años? 12 años. 12 años. Ujú. ¿Cómo usted supo que era pastor? ¿Que ese es su llamado? ¿Cómo lo identificó? Cuando yo era un niño todavía, que yo no era ni siquiera un miembro en una iglesia, yo crecí en una iglesia católica, hice confirmación, hice todos los protocolos de una iglesia católica. Yo recuerdo que en mi niñez yo quería ser sacerdote. Entonces había como un vínculo al servicio, ¿verdad? Solamente que era un vínculo equivocado en mi niñez, porque no tenía la consejería ni nada que tenga que ver con lo espiritual. Pero yo asumía que yo quería hacer eso. Cuando yo fui creciendo, yo a la par de nuestra casa está la única iglesia evangélica en la comunidad donde yo crecí. Cuando habían cultos unidos o habían cultos así especiales, yo veía el movimiento bonito dentro de la iglesia. Y veía yo que había una fila donde se sentaban los pastores. Y yo veía que los pastores venían y los iban a colocar allá. Y yo observaba aquello y yo decía dentro de mí, y se lo decía el Señor, a nadie, a ninguna persona se lo dije, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos. Pero yo decía dentro de mí un día, yo me quiero sentar no en cualquier silla, me quiero sentar en esa silla donde se sientan los pastores. Y yo era un muchacho de 11 años quizás. Para esa época no tenía la oportunidad de ir a la iglesia porque mi mamá no nos permitía a nosotros visitar una iglesia evangélica, a pesar de que la teníamos a la par. A los 13 años yo tuve mi primer trabajo. Estudiaba los fines de semana en un colegio y tenía mi trabajo. Cuando yo cobré mi primera quincena, yo tenía fuerza económica, decía yo, por lo menos, como para tomar algún tipo de decisiones. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, yo ya no tengo el tiempo de ir a la iglesia católica, permítame por favor ir a la iglesia evangélica. Y me dijo ella, bueno hijo, voy a trabajar, me dice, ya tenés la oportunidad de que tomes algunas decisiones. Y yo me fui a parar a la entrada de esa iglesia. Cuando yo me paré a la entrada de esa iglesia, yo sentí el deseo de entrar, pero algo que yo no veía no me lo permitía. Y el varón que estaba predicando, recuerdo yo que pues hizo el llamado al final del culto y se dirigió exactamente donde yo estaba afuera, y solo cerré mis ojos, y cuando yo abrí mis ojos ya estaba en la parte de enfrente. No sé cómo llegué, no puedo explicarlo porque solo Dios sabe qué pasó. Acepté a Cristo en mi corazón, comencé a perseverar y aquello que yo sentía pues ahí estaba. Y yo comencé a acercarme al pastor de la iglesia. Comencé a acercarme al pastor de la iglesia en una campaña evangelística. Un profeta del Señor se acercó a mí y me dijo, lo que tú dijiste me mencionó justamente el tiempo que yo lo había dicho, el Señor lo va a cumplir. Así. Wow. Lo que tú dijiste, el Señor lo va a cumplir, a pesar de que tu papá no es profeta, que no tenés hermanos pastores, el Señor lo va a cumplir. Y yo me quedé con aquello en mi corazón. Y el Señor fue alineando las personas. Yo fui creciendo. Llegué a mi adultez, ¿verdad? Cumplí mis 18 años. Me casé justamente a los 18 años porque yo estaba convencido que lo que el Señor me había dado yo tenía que llevarlo a cabo. Y sabía yo que iba a ser mucho más práctico si yo estaba casado. Por todas las dificultades que se viven cuando uno es soltero, de las emociones encontradas y todas esas cosas. Entonces hicieron una visita, no sé por qué, un grupo de pastores a aquel lugar, a aquella iglesia. Y yo, sin ningún tipo de interés, los servía. Ellos se iban para la casa de ahí donde nosotros, ahí comían, ahí todo. Yo con ellos sirviéndolo para arriba y para abajo. Y uno de ellos se acercó y me dijo, es el tiempo. Así, es el tiempo. Yo 18 años, es el tiempo, me dice. Es el tiempo. Entonces yo tenía en mi corazón lo que el Señor me había dicho, que yo iba a comenzar en un ministerio evangelístico. Te voy a preparar en un ministerio evangelístico
sigas ejerciendo el llamado que yo te hice. Usted tenía eso en su corazón, usted sentía el sentimiento y digamos que ya identificaba usted en su corazón cuál es su llamado, tuvo la confirmación de parte de Dios por Amén. medio de siervos del Señor. Sí, Pero yo me imagino que en algún punto de su trayectoria como pastor hubieron o han habido momentos de duda. claro. Siempre antes de comenzar, ¿verdad? El ministerio, yo tenía esa duda y por esa razón es que a veces uno espera más de lo que Ajá, debería de exactamente. esperar, ¿verdad? A veces uno pidiendo confirmaciones. Entonces cuando él me dijo eso, ¿verdad? Yo les dije a ellos, bueno, entiendo que es el tiempo. Ellos me ayudaron, yo llegué a esta misión en la que yo acepté al Señor Jesucristo. Con ella comencé el ministerio evangelístico, con el apoyo de ellos comencé a salir para muchos lugares, incluso para El Salvador. Visité en el ministerio evangelístico algunas 50 iglesias en 2 años. En 2 años. Entonces, a los 2 años, yo estaba convencido que el ministerio pastoral yo tenía que ingresar a él. Solamente estaba esperando el momento que yo tenía mi trabajo. Quizá por eso a veces se vuelven tan complicadas las cosas porque uno tiene anhelo, ¿verdad? Uno tiene pensamiento. Yo tenía un muy buen trabajo. Trabajaba para un comisionado de policía. Me pagaban muy bien y me gustaba demasiado aquel trabajo. Me gustaba demasiado aquel trabajo. Entonces, y en el ministerio evangelístico yo tenía la oportunidad, pues, se salía menos, pues. Era menos dedicado el trabajo. Entonces me quise acomodar al ministerio evangelístico. Pero a los 2 años yo recibí una llamada donde me dijeron, esto pasa en tal iglesia, entonces usted ya sabe lo que el Señor le dijo, entonces lo vamos a enviar para allá. Y yo pues les dije, no les voy a decir que sí, denme tiempo para la noche, yo voy a orar, lo voy a pensar, voy a hablar con mi esposa. Y así comencé yo en una iglesia con 5 hermanos. Con 5 miembros, 5 personas. miembros. Al año de estar en esa iglesia yo perdí mi trabajo porque el Señor me había hablado hace un año que dejara mi trabajo para servirlo Para a Él. dedicarse completamente Para a la obra del servirlo a Señor. Él. Y yo le dije al Señor, sí Señor, solo dame tiempo. Y a lo que vamos, que a veces uno no entiende el tiempo del Señor. Al año de que el Señor me dijo eso, yo perdí mi trabajo, perdí mis prestaciones y perdí todo. Porque si yo me hubiese retirado cuando Él me dijo y yo hubiese puesto mi renuncia, yo hubiese logrado por lo menos la mayoría de mis prestaciones. Pero al año la empresa se declaró en quiebra y me dijo, así de hoy para mañana ya no hay trabajo. Ya no regresé. Tuvo que quebrar la empresa para sacarlo. Ya no hay trabajo, ¿sí? Entonces, así, y con 5 miembros. Mi esposa embarazada de mi segunda niña y yo la tenía porque pues yo tenía un buen trabajo. La llevé a control a una buena clínica y yo me quedo sin trabajo y Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? Si esta clínica me exige tanto al mes y hoy no tengo trabajo, solo tengo 5 hermanos. Y comienzan los problemas económicos en el ministerio que siempre se suelen dar Exactamente. cuando uno está muchas veces para probar el corazón de uno, si quiere servir a Dios. Por amor o es por interés al dinero, porque exactamente. ahí es donde uno se convence, ¿verdad? Ahí es donde uno se convence, porque el llamado tiene varias etapas y una de ellas es la etapa del convencimiento, donde Dios lo convence de que sí lo llamó. Sí, porque yo me imagino, pastor, que esas pruebas, esos obstáculos que ustedes pasan es para eso, para ver, pues como dice la Biblia, hay pastores que son asalariados también. Exactamente. La Biblia lo habla claramente. Así es. Entonces hay que pasar por ese momento de escasez para saber que en realidad quien provee es Dios. Y es muy diferente, pastor, cómo fue ese choque de salir del ministerio evangelístico, porque el evangelista, vamos a hablarlo así, es mucho más fácil. Usted va a una iglesia, predica, chapea, consola o qué sé yo, no sé, hace lo que el Señor dice y mire, sí, nos vamos. Exacto. Pero ya el pastorado es diferente porque hay que estar ahí 24/7 para una grey, para un pueblo, entonces ya es muy diferente. Exactamente, entonces hay una gran diferencia, uno siente el cambio completamente, ¿verdad? Porque ya es un trabajo estacionario, donde uno ya se dedica a un lugar. Entonces
Fue una batalla. Fue una batalla para mí porque pues tuve que empezar a aprender. Tuve que empezar a aprender porque Exactamente. Mi personalidad ha sido fuerte todo el tiempo. Desde niño yo recuerdo que yo sobresalí entre mis hermanos con el enojo y con todas esas cosas. Yo era diferente a mis hermanos, siempre trataba de imponerme. Mi carácter ha sido pesado, ha sido fuerte. Entonces eran una de mis batallas que yo le decía al Señor, ¿cómo voy a hacer yo para que la gente me siga a mí si yo no tengo? Como Le carisma. decía, exacto, yo no tengo carisma. A mí no me gusta andarle sobando la espalda a la gente. No me gusta andar encima así de la gente. Le digo, yo no tengo amigos prácticamente. No me gusta andar visitando gente. No me gusta. Es más, yo no amaba que me anduvieran visitando mucho. Es más, la gente cuando de repente estaba visitándome, sean mis hermanos, mis cuñados, todos, y ellos escuchaban que yo iba llegando, automáticamente se dijo, no sé por qué, pero eso fue algo que entonces era parte de lo que me dificultaba, decía yo, pero el Señor lo enseña, bueno. El Señor lo enseña a amar, el Señor lo enseña a comprender, lo enseña a entender. Entonces fue parte de la escuela del Señor de la preparación, que cuesta un poco, pero lo aprende uno, ¿verdad? Lo aprende uno. Entonces el llamado por esa parte es complejo. Pastor, y ahí viene esa otra etapa, ya cuando nosotros ya identificamos nuestro llamado, ya lo traemos, ya sabemos lo que queremos ser, y el Señor nos ha hablado, y el Señor nos ha confirmado por medio de otra persona. Yo creo que falta la etapa que es crucial, es la preparación del llamado. Exacto. O sea, cómo prepararse, porque si usted quiere ser pastor, es diferente al estudio evangelístico. Ujú. Si usted quiere ser evangelista, es diferente, y a un maestro es diferente la preparación. Hablando en conocimiento, en sabiduría, lo que hay que hacer, lo que hay que aprender. Yo me imagino que también es una etapa que, porque hablando lo que es, pastor, lo vamos a hablar así porque aquí hablamos así. Muchas personas quieren el llamado, digamos, yo quiero ser pastor, pero no queremos prepararnos para eso. Como dice usted, el alimento que hay que darle a las ovejas, el buscar de Dios. Exactamente, y eso es precisamente, hermano, lo que genera muchas dificultades a veces en el llamado, en el ministerio, ¿verdad? Porque queremos ejercer el llamado sin la preparación adecuada. Entonces, ¿sí lo podemos ejercer? Sí. Usted se puede tirar a la infantería, A lo bruto, vamos a a decirlo así. lo que le salga. Va a sufrir usted Y el pueblo. y va a sufrir el pueblo. Exactamente. Va a sufrir usted y va a sufrir el pueblo. Entonces, le va a costar mucho más. Entonces yo considero que la preparación es una de las bases fundamentales del ministerio. En mi caso, yo tuve la bendición que la misión a la que yo me afilié tiene su propio seminario. Y fueron una de las reglas principales que a mí ellos me enseñaron. Había que estudiar. Yo antes de llegar al ministerio pastoral, yo ya tenía 3 años de estar estudiando. No me enseñaron a ser pastor, pero me enseñaron a prepararme. Para ser pastor. Exactamente. Y tenía 3 años de preparación. Obviamente los retos en el ministerio pastoral no vienen en libros. ¿Cómo lo va a tratar la gente a uno? No viene en libros. ¿Cómo hay que tratar a la gente? Eso no viene en libros. Eso se aprende. Pero esa parte de aprender es que muchas veces nosotros la queremos saltar. Ujú. Y a veces es necesario, pastor. Yo admiro mucho eso. Bueno, yo le he comentado a usted, yo soy una persona que me gusta aprender. Amén. A mí me gusta aprender, me gusta investigar, me gusta indagar. Y a veces yo pienso que esa parte, por ejemplo, si alguien es llamado para ser pastor, le tiene que gustar leer la Biblia. Es que es una de las bases, hermano Joel. El llamado, bueno, vamos a hablarlo en un término un poquito más profundo. Nosotros, en el llamado en el que el Señor nos tiene sirviendo, trabajando, hermano Joel, venimos de una congregación. Hemos sido miembros, ¿verdad? Para ser pastor es necesario ser miembro. Un buen pastor casi siempre fue un buen miembro. Un mal pastor casi siempre fue un mal miembro. Entonces son parte de las cualidades, hermano Joel, y son parte de las cosas que uno ve en una persona dentro de la iglesia. Cómo lo escucha hablar,
cómo lo escucha hablar de la palabra del Señor, si le dedica tiempo. Todas esas cosas van marcando una diferencia en el ministerio. Hay pastores haraganes. Fueron miembros haraganes. Entonces todas esas cosas marcan la diferencia y todas esas cosas hacen que su llamado sea grande o sea pequeño. Entonces, ¿qué tan conformista usted puede ser? Usted dice algo muy importante, no parar de aprender. Adquirir conocimiento. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que adquiriese conocimiento. David se lo decía a Salomón se lo decía a sus hijos, sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y empezaba a hablar de todas esas terminologías. Entonces, de acuerdo a lo que usted cree, de acuerdo a lo que usted piensa que usted va a hacer, así es su devoción, hacia el llamado que Dios le ha hecho. Entonces, si usted de su expectativa es que usted no va a crecer, que usted va a pastorear una iglesia de 20 hermanos, está bien. Esa es su expectativa, eso es lo que usted piensa, eso es lo que usted cree, pero el llamado no trae límites. El llamado no trae límites de acuerdo a su preparación, de acuerdo a su devoción, de acuerdo a su búsqueda, de acuerdo a su entrega, así va a ser el crecimiento. Exactamente, porque a veces, como dice usted, cada quien el Señor lo ha escogido. Y yo siempre he leído a esos hombres de Dios, yo digo, la mayoría, ninguno quiso en su momento aceptar el reto que el Señor le estaba imponiendo. Porque sabemos, pastor, que cuando uno acepta el reto de Dios o lo que Dios le dice que quiere que nosotros seamos, es algo que necesitamos pasar por mucho. Necesitamos pasar por pruebas, necesitamos aprender, necesitamos tantas cosas. Y el problema de hoy en día que yo siempre les digo a la gente, a mis alumnos, yo ahorita que estamos viendo los ministerios de la iglesia, yo les digo que a veces a nosotros se nos olvida que el ministerio es servicio. Sí. Es servir a un pueblo. Y muchas veces nosotros lo hacemos, pastor, porque creemos que los pastores ganan plata, creemos que los pastores se los pasan suave, estamos erróneamente informados sobre algo. Exactamente, es que el ministerio es incomprendido y creo que son parte de las mayores dificultades que uno enfrenta como pastor. Vamos a hablar del ministerio pastoral, ¿verdad? Porque creo que es el ministerio más complejo en la obra del Señor. El profeta casi siempre es bien visto. Casi siempre. Ahora, pastor. Exactamente. Vamos a hablarlo así ahora. En este tiempo casi siempre es bien visto el profeta, ¿verdad? No importa lo que profetice. Casi siempre es bien visto. Pero el ministerio pastoral es prácticamente el más atacado. Es el más difícil porque el pastor es el que apacienta y el que cuida las almas, ¿verdad? Entonces, en el ministerio pastoral hay mucha desinformación. Es cierto que uno, cuando está dedicado a tiempo completo a esto, nadie lo ve quizás asoleándose. Nadie lo ve quizá bien sudado en algún lugar, ¿verdad? Pero si uno personalmente pudiese cambiar un trabajo fuerte por este trabajo, lo haría. Yo en mi condición, si a mí me hubiesen dado a elegir, yo prefiriese estarme partiendo el lomo. Siguiera en la comisaría ya. Claro. Yo prefiriese con las cosas que uno enfrenta en este ministerio. Cuando a uno le dan ganas de retroceder, cuando a uno le dan ganas de guardar las armas, cuando a uno le dan ganas de dejarlo todo, cuando uno ve que por más que uno quiera que la gente no haga lo malo, que no le vaya mal, la gente como que más se aferra a lo malo y en vez de aceptar o en vez de seguir la consejería, más bien lo ataca a uno. Y como que abraza las cosas malas y empieza a atacarlo. Y empieza a atacarlo a uno. Son las cosas que Moisés pasó. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que él clamaba, que él oraba para que Dios no destruyera aquel pueblo. Y el pueblo cada vez que tenía oportunidad lo quería apedrear. Lo quería apedrear. Nosotros vemos de Moisés un hombre que hacía milagros. Vemos un hombre que hablaba cara a cara con el Señor. Pero cuando nosotros vemos los ataques del pueblo hacia él, nos damos cuenta que no era fácil ese precio para ver a Dios cara a cara. Creo que nosotros nos enfocamos en la parte buena. Sí. Pero ya cuando uno está dentro del, cuando decimos así, tomamos las riendas del arado, ya vemos que la cosa no es tan buena como dice. Porque a veces nos obviamos la parte donde Moisés lo criticaban, aún su propia familia. Exacto. Yo pienso, desde mi punto de vista, pienso que el ministerio o el llamado del pastorado es uno de los más difíciles que hay.
Sí, es por lo mismo, hermano, porque es el llamado que tiene más influencia sobre las personas. Es el llamado que tiene más influencia sobre las personas y por esa razón es tan atacado, tan criticado, ¿verdad? Porque es el llamado que producen las personas los cambios, ¿verdad? Porque el pastor es el que está día a día con las personas, el pastor es el que está día a día vigilando, cuidando, aconsejando y alimentando al pueblo del Señor y pues por esa razón. Ahorita, por ejemplo, las clases que nos estaba dando usted ahorita, la mayoría de mis alumnos están un poquito como nerviosos por lo de la predicación. Y ha sido algo que ha sido de mucha edificación para nosotros porque a veces nosotros tenemos el anhelo de predicar, a veces nosotros tenemos Yo hace unos días les dejaba claro a ellos que pues hay un llamado que pienso yo, pastor, que es en general. Amén. Hablar de la palabra del Señor es un llamado general que todos lo tenemos. Para todos los cristianos. Que todos los cristianos deberíamos de hacerlo. Pero también les dejé claro que el que prediquemos la palabra no los hace ni evangelistas ni nos hace pastores. Entonces, para que ellos aprendan a diferenciar. Pero a veces cuando nosotros hasta para eso tenemos que prepararnos bien. Nosotros tenemos que prepararnos para ir a hablar de la palabra del Señor. Nosotros como cristianos deberíamos de saber Biblia. Deberíamos de conocer de Dios para que en el momento que nosotros vayamos a cumplir el llamado, que es la gran comisión, a hablar de la palabra del Señor, sepamos lo que vamos a ir a hablar también. Exactamente, hermano. Y es que cuando de predicar se habla, ¿verdad? Siempre casi uno lo asocia con estar en un púlpito o con estar frente a una congregación. Entonces, por eso es que hay una confusión, ¿verdad? Porque queremos poner gente a predicar que quizás no tiene el llamado para hacerlo con un micrófono. Hay gente que predica del tú a tú. Claro. Predica a su compañero, que es más práctico para él tomar un verso y decirle: Cristo te ama, te invito a la iglesia por esta y esta razón. Deberías de buscar al Señor. Un mensaje de 2, de 3 minutos. Se le es más práctico y con eso le está cumpliendo la gran comisión. Con eso le está cumpliendo el llamado a predicar el evangelio. Amén. Pero ya cuando hablamos de ministerios nosotros, ¿verdad? Ya es diferente porque el ministerio exige más preparación. El ministerio, el llamado exige más tiempo. El llamado exige más calidad para ser más claro. Entonces son las cosas que uno debe de analizar, ¿verdad? Y entender que en la iglesia no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son profetas. Hay gente que no tiene nada de profeta, que no tiene nada de pastor, no tiene nada de evangelista. Pero que eso no significa que no tiene la comisión o que no tiene el deber de hablarle a otros sobre el evangelio, sin agarrar un micrófono, sin estar en un altar. Entonces, así hay otros que sí. Ellos saben y ellos entienden que el Señor los llamó para eso, ¿verdad? Entonces se preparan, se educan y cumplen, pasan el proceso para poder hacerlo. La verdad, creo yo que es una lástima que aquí muchas veces uno no encuentra los lugares donde aprender más de Dios. Por ejemplo, una escuela bíblica, Amén. algo como lo tienen ustedes allá en Honduras, que la mayoría de iglesias, por ejemplo, el ministerio donde usted pertenece, tienen su seminario bíblico donde a ustedes los preparan. Pues nosotros, Amén. La verdad, y muchas veces hay algo erróneo entre nosotros los cristianos, que nosotros decimos que es suficiente con lo que sabemos de Dios o con lo que el Espíritu dice. Y la verdad, yo pienso que es un error, porque también hay que prepararse uno. Exactamente. En conocimiento, hablando secularmente, teóricamente. Es que es parte, yo creo que es parte de lo que nosotros somos, ¿verdad? Pero es a lo que vamos, que en el llamado hay algunos que buscamos la excelencia y otros queremos hacerlo a como nos salga. Entonces, de acuerdo a eso, exactamente, va a ser la calidad en la iglesia, del bagaje que usted le dé al pueblo del Señor. Si usted le quiere estar dando todos los días lo mismo, pues está bien, lee un verso de la Biblia y déselos así a como le salga. Ahora, si usted les quiere ir variando el menú, si usted quiere que la iglesia tenga hierro, tenga vitamina, tenga todos los complementos, usted tiene que prepararse. A mí me gustó y me marcó con lo que usted empezó, y nunca se me va a olvidar eso, que usted empezó la clase diciéndonos, lo más importante
es la presencia del Espíritu Santo. Ajá. Pero también es importante tener otras cosas. Y es cierto, yo comparto mucho ese pensamiento. Es importante la presencia del Espíritu Santo, es lo fundamental dentro de cualquier llamado que nosotros querramos desarrollar. Pero también es importante la preparación del llamado. Exactamente. Y es a lo que vamos, ¿verdad? A repetir nuevamente porque es muy importante. La preparación. David, llegó el profeta, le puso el aceite sobre su cabeza frente a sus hermanos y le dijo: tú eres el próximo rey sobre Israel. Pero vemos nosotros que de ahí en adelante David fue preparado, quizás no teóricamente, sino fue preparado espiritualmente. Porque desde ese momento dice la Biblia que el Espíritu de Dios reposó sobre él. Pero empezamos a ver que lo que debería de ser en el principio una gran bendición se convirtió en una batalla. Porque sus hermanos lo empezaron a ver mal. Exactamente. Cuando pidió Saúl a alguien que tocase el arpa porque el espíritu malo estaba sobre él, y alguien dijo: en la casa de Isaí hay un muchacho que toque el arpa. Mándenlo traer, dijo Saúl, y mientras David tenía el Espíritu de Dios, tocaba el arpa, el espíritu malo de Saúl se iba. Cortaba la presencia. Pero ¿qué pasaba? Saúl quería matarlo. Buscó enclavarlo con la lanza. Eso hizo a David que saliese huyendo. Y empezamos a ver cómo David anduvo de lugar en lugar, huyendo de Saúl, después de haber servido a Saúl, después de haber matado a Goliat, después de haber derrotado a los filisteos. Se convirtió en una mano derecha para Saúl. Pero como David tenía llamado, como David tenía algo fuerte que Dios le había dado, necesitaba primero pasar ese proceso, pasar esa dificultad. Y en las manos de él le decían sus soldados: aquí está Saúl, Dios te lo está poniendo en las manos, mátalo si él te está buscando para matarte. Si tú lo matas no es ningún problema, es defensa propia. Y David dijo: no, líbreme Jehová de matar a su ungido. Imagínese usted la calidad de rey que se estaba preparando. Que aunque él ya era el que tenía la unción sobre él, la corona estaba en la cabeza de Saúl. Y siempre respetó eso. Eso hizo que él respetase a Saúl. Cuando él cortó un poco del vestido de Saúl, dice la Biblia, que el espíritu de David se inquietó. Porque rasgar un vestido de un sacerdote, el vestido de un rey en ese tiempo valía demasiado. Cuando un sacerdote rasgaba su vestido, era juicio que venía sobre la persona a la que le iba a hablar. Cuando David dice que el espíritu de él se inquietó de tal manera que habló y le gritó a Saúl y le dijo: Jehová me ha entregado tu vida hoy. Aquí está el pedazo de tu vestido, pero el Señor me ha inquietado, mi espíritu está turbado por lo que he hecho, le dice. Entonces dice, desde que ese día no lo volvió a seguir Saúl para matarlo. Y en esos días murió Saúl en batalla. Entonces David pasó un proceso, pagó el precio para ser puesto en el reinado. Nunca arrebató el... No, es que y ya estaba ungido. Ya estaba ungido. Ya estaba ungido. Nunca, a pesar de que podemos decirlo, tenía el llamado, tenía la confirmación de Dios, pero esperó el momento exacto para... A eso se le llama orden. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que el ministerio sea fuerte, que el llamado sea sólido y que usted no se ande cuidando de la gente. Si hay algo que por lo menos yo como pastor he tenido es la integridad moral, como para nunca ir a invitar a un miembro que está congregado en una iglesia. No me importa si la iglesia donde está es una discoteca, no me importa si la iglesia donde está es lo que sea, nunca le voy a decir: véngase para aquí donde mí. He cuidado eso. Pero ¿qué pasa? Hay pastores que no han respetado eso sobre de mí y que sí, me han hecho la guerra en esa área, pero eso no ha cambiado lo que hay en mi corazón para que yo lo haga. Yo le digo: Señor, tú sabes lo que yo hago, tú sabes cómo te sirvo, tú sabes el trato que yo tengo contigo. Y eso ha traído respaldo y ha traído fuerza al ministerio que el Señor me ha entregado, al ministerio que el Señor me ha dado. Y eso me evita mis dificultades, eso me evita mi problema, sobre todo con el Señor. Igual a nosotros también vive Jehová
y vive en mi alma que nuestra pastora siempre nos dijo eso cuando nosotros íbamos comenzando. No quiero que inviten a nadie que vaya a la iglesia. Ujú. Inviten a la gente que no va a la iglesia, Exacto. que no tiene una iglesia donde congregarse. A veces a nosotros nos critican mucho y es falsamente la manera de criticarlo porque dicen que nosotros que empezamos a robar gente de otro lado y Sí. no, pero Dios conoce y la verdad, pastor, que hablando nosotros sobre eso, la otra vez también porque podemos decirlo así, hay gente que hoy en día apenas siente de que puede medio predicar bien y ya quieren salirse de la iglesia, dividir la iglesia y ya ir a formar un ministerio. Así es, pero todas esas cosas terminan mal, hermano Joel. Siempre digo que lo que mal comienza, mal termina. Entonces nosotros, verdad, esa es parte de un llamado fuerte, de un llamado sólido, que nosotros hagamos las cosas bien. Hay gente, hermano, que tiene grandes llamados. Yo conozco predicadores, conozco pastores que yo le digo al Señor, he sentido yo y le he dicho al Señor cómo quisiera ser. Muchas veces se lo he dicho, como fulano. Pero cuando veo las cosas que suceden, le digo, Señor, perdóname por haberte dicho que quería ser como fulano. Porque uno mira que rápido lo sigue la gente, porque uno mira que la gente como que sí sigue a esas personas. Y yo le digo, Señor, yo cuido a la gente, Señor. Yo le hablo con la verdad a la gente, Señor. Yo no tengo doble moral, Señor. Yo no tengo doble cara. Yo me presento tal y como soy. Pero ¿y por qué será que a mí me atacan? ¿Por qué será que a mí me critican? ¿Por qué será que contra mí se levantan? Pero es que el ministerio exitoso es atacado. Exacto. Es atacado. Y eso lo he visto en la Biblia. Y eso lo he aprendido de parte del Señor. Que todo ministerio que tiene éxito es atacado. Es atacado. Y muchas veces no es atacado por la gente de afuera. Sí, no. Es Sí, atacado por la gente de adentro. porque a veces a nosotros también nos llueve sobre mojado. Nosotros Así es. salimos de una para entrar a otra. Exacto. ¿Eh? Así es esto, porque el enemigo utiliza diferentes maneras como para distraerlo a uno, para turbarlo, para que uno no haga lo que está haciendo, para que uno deje de hacer lo que está haciendo, o para que uno huya, para que uno suelte lo que el Señor le ha puesto en las manos. Humanamente es fácil huir. Humanamente es fácil uno decir, bueno, si yo soy el que estoy dando problemas, si me están atacando tanto, entonces, bueno, Vámonos. que se queden y yo me voy. Pero no se trata de eso. Moisés, ¿cuántas veces no le dijo el Señor? Yo te levanto un pueblo mejor que Sí, este. mejor que este. Yo los mato ahorita, le dice el Señor, y te levanto un pueblo. Que pastor, cualquiera. Cualquier persona que no tenga Sí, un buen corazón le dice, Señor, yo creo que llévatelo, ahorita Bárrelo. mismo, padre. bárrelo. Pero a veces no entendemos el corazón de un pastor. Esa es la diferencia. Sí, yo siempre le he dicho, Esa es la diferencia, el amor que uno tiene por la gente. es muy diferente. La gente le hace daño a uno, hermano Joel, y es parte de los precios más fuertes a pagar en el ministerio pastoral. Que a uno le va a hacer daño la gente que uno ama. ¿Cree usted que eso es lo más difícil del llamado pastoral? Prácticamente. Puedo decir lo que en mi experiencia ministerial creo que esas son las cosas que más lo hacen llorar a uno. Yo he pasado momentos económicos muy duros, pero no me han sacado las lágrimas que me han sacado el daño que la gente que uno ama le hace. La traición. Y seguir uno amando, hermano, y seguir uno disponible para seguirle ayudando a la gente. Y como le digo, hay gente que usted le da una, le da dos, le da 3 oportunidades y no cambian. Y no cambian, hermano, y siguen haciendo daño. Hay gente que es capaz de creer cualquier chisme que de uno se diga. Sí. Poner en duda, poner en el telón Es tan verdad. facilito, ponen en el telón de la duda la integridad de uno. Y no es porque no lo conozcan, simple y sencillamente es porque los utiliza el enemigo para hacerle daño a uno de esa forma. Y es donde uno tiene emocionalmente que separar. Tiene que separar sus emociones de la parte espiritual del llamado, porque
De lo contrario, le va a hacer daño uno a la gente inocente. Porque si a uno lo están dañando ciertas personas en la iglesia con comentarios, con críticas, con chismes, y por eso usted llega enojado, usted llega herido al altar, aquella gente que va con amor, aquella gente que lo ama de verdad, aquella gente que lo adora, va a pagar las consecuencias. Entonces uno tiene que separar esas emociones. Y la verdad, pastor, que ese es un proceso bastante difícil. Es duro. De aprender a separar las emociones para transmitir a la gente algo bueno. Amén. Porque como dice usted, muchas veces el problema es que la gente lo ve así. Muchas veces a nosotros barren y trapean con nosotros. Así, diciéndolo en el buen hondureño, barren y trapean con nosotros. Y a veces uno tiene que, bueno, ya yo pienso que es la misericordia que Dios tiene y que le quita a uno eso de su corazón. Yo siempre he acostumbrado a decirle al Señor y a decirle al Espíritu Santo, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón. A mí me han pasado cosas, pastor, justo antes de yo subirme al altar, que yo digo, si yo me subo con esto al altar, aquí va a ser un caos tremendo. Tremendo, porque a veces piensan de que uno tiene que soportarlo todo. Claro. Y yo creo que es lo más difícil del llamado de parte de Dios, que a veces, ay, Dios mío, si yo les contara, lloran ahí conmigo. Pero digo yo siempre le pido eso al Señor, guarda mi corazón, porque yo sé que si yo me subo cargado a ese altar, ahí va a ser un desastre. Así es. Han habido momentos que yo le he tenido que decir al Señor, si tú no me quitas esto, yo no me subo. Pastor, y han habido momentos en los que yo no me he subido. Claro. El Señor toma el control y se miente, la gloria se derrama sin necesidad de que alguien cante, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Amén. Dios sabe, porque como dice usted, yo pienso que lo más difícil de una persona, cuando una persona tiene llamado y tiene una posición, un cargo en la iglesia, es eso, aprender a guardar el corazón. Amén. Soportar esos ataques, ¿verdad? Porque siempre van a estar ahí. Todo árbol que está dando buenos frutos es apedreado. Si usted se fija debajo de un árbol que tiene frutos, bueno, aquí no se mira eso, porque hasta por eso lo pueden penar a uno en este país. Pero en Honduras, todo árbol que tiene frutas, de mango, hermano, un palo que mira allá, hay piedras, hay palos debajo, sí. Entonces, ¿por qué? Porque tiene frutos. Pero si alguien ve un árbol que solo tiene hojas, no pasa nada, solo lo voltea a ver y ya está. Entonces, los ataques, las críticas, todas esas cosas, uno tiene que aprender a bregar con ellas, que no es fácil, porque a veces uno quisiera contestar, a veces uno quisiera defenderse, pero muchas veces aquí es donde uno aprende en el llamado y en el ministerio Dios. A que Dios lo defienda. Yo a veces yo les digo a la gente, yo les digo, no, a veces yo siento que se me zafa un clavo. Yo siento que a veces me zafan los clavos de la mano, le digo, me quiero bajar y agarrarlos del... Pero a veces, mire, pastor, yo siempre he dicho, ser cristiano es para gente valiente. Amén. Es para gente que en realidad amar a Dios, de verdad, como la Biblia dice, amarlo a Dios, hay que renunciar a muchas cosas. Yo creo que a veces, como dice usted, hay que humillarse de una manera que, la verdad, yo creo que por eso muchos llamados, muchas personas, una, no los quieren aceptar el llamado que tienen por miedo a eso. Precisamente. Y dos, mucha gente pierde el llamado de parte de Dios porque cualquier cosa lo hace, mire. Es que es a lo que hablamos, el precio del llamado incluye humillación, cambio de carácter, tantas cosas. Tantas cosas. Ni creo que es parte de las cosas fuertes que pagamos en el ministerio. Como le digo, yo como pastor he pasado muchos procesos. He pasado procesos muy difíciles. Unos económicos, otros emocionales, otros espirituales. Pero puedo decirle así en esta forma que el proceso más duro es ese. Cuando la gente no entiende, cuando la gente, en vez de corresponderle al amor que uno les da, más bien lo apedrean. El apóstol Pablo dijo, por eso yo los voy a amar, aunque yo sea amado menos. Yo siempre les digo a mis alumnos, ser profeta ahorita es fácil. Sí. Ser evangelista ahorita
es más fácil todavía. Pero ser evangelista en aquel tiempo fue difícil. Claro. A veces nosotros, el evangelista fulano de tal, fama, dinero, viajes, hoteles, lujos. Pero ¿y el rechazo? A veces queremos estar listos para todo el combo bueno, el paquete VIP, pero ¿y lo malo? Claro. Esa es la otra cara de la moneda. Pastor, ya para ir culminando, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué consejo le daría usted a alguien que no sabe cuál es su llamado? A esa persona que seguramente nos está viendo y está diciendo, yo no sé para qué nací. Creo que este es el consejo más saludable que le podría dar a alguien que está ahí con esa batalla en su mente, que qué es lo que tiene que hacer en el evangelio. Le pudiera decir que obedezca a la persona que Dios tiene a cargo en la iglesia donde se congrega. Que obedezca y que se ponga a las órdenes, porque cuando haga eso, el Señor posará sus ojos sobre él y le va a hablar para decirle qué es lo que va a hacer. Esa es la base. Totalmente de acuerdo. Yo siempre le he dicho al Señor, agudiza mis oídos a tu voz. Amén. Creo que todos esos hombres cuando escucharon la voz del Señor y respondieron, heme aquí, háblame Señor, dime Señor, ¿quién eres? Yo creo que esa frase fue la que cambió todo en su vida. Heme aquí, ¿quién eres Señor? Ahí es donde comienzan los grandes ministerios, ahí es donde comienzan los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios con esa palabra. Heme aquí, dime Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Amén. Creo que cuando nosotros, como dice usted, tenemos nuestro oído agudizado a la voz del Espíritu Santo, es lo que cambia todo en nuestra vida. Completamente. Pastor, ¿algo que quiera agregar? Solamente servir al Señor con pasión, con reverencia y buscar el reino del Señor antes que lo que viene añadido a él. Amén. Mi amado hermano, creo que le hemos ayudado en esa duda que tal vez cualquiera de nosotros ha pasado o tiene, porque yo también la pasé en mi momento. Creo que lo más importante, como decía el pastor, es aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Querer, buscar dentro de nosotros ese deseo que por servir en la casa del Señor, muchas veces Amén. También queremos los grandes ministerios, el micrófono, el púlpito. Y hay una frase que yo se las enseñaba a mis alumnos: el ministerio no comienza en el púlpito, el llamado no comienza en el púlpito. Amén. El llamado comienza aquí. Aquí dentro de nosotros, como decía el pastor, yo lo sentía, usted dijo, yo lo sentía. Luego viene la confirmación de parte de Dios, luego viene la preparación. Y ahora si yo le pregunto a usted, ¿está 100% seguro que usted es pastor? 100% seguro. 100% seguro, porque lo tuvo primero aquí, el Señor lo confirmó, el Señor lo preparó y lo sigue preparando. Amén. Y yo creo que ese es el todo para saber cuál es el llamado, estar atento a lo que el Señor nos diga. Así que el Señor lo bendiga, que el Señor le guarde, que la paz de Cristo more en su corazón y que el Señor me lo bendiga siempre, siempre, siempre. Bendiciones.